Estamos hablando sobre guerra espiritual, ¿verdad? Cómo librar a nuestra familia de todo mal. Y rápidamente quiero recordarte dos verdades importantísimas cuando hablamos de la guerra espiritual. Número uno, todo creyente va a enfrentar guerra espiritual. Todos. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es fuerte y nuestro enemigo es persistente. ¿Sí estamos aquí? Pero la verdad últimamente más poderosa cuando hablamos de la guerra espiritual es que la victoria nos ha sido garantizada a través de Cristo Jesús. Amén. Esa es la verdad más importante. Y la semana pasada hablábamos acerca de ponernos toda la armadura de Dios. ¿Cuántos se pusieron esta semana con su familia la armadura de Dios? Si no lo has hecho, háganlo. Pónganse como familia la armadura de Dios. Así que vamos a nuestro versículo base de esta serie, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Y la lista de la armadura empieza en esos versículos, ¿verdad? Y eso hablamos la semana pasada. Pero vamos al versículo 18, que es la segunda herramienta que quiero compartir con ustedes en esta serie. Versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te lo repito, en nuestras batallas Dios hace su parte y nos da el poder para hacer la nuestra. La semana pasada les compartí un poco sobre cómo mi familia y yo acabamos de pasar por una temporada de más o menos 3 años de guerra espiritual. Y durante este tiempo nuestro corazón ha sido purificado, nuestra mente ha sido renovada y nuestras vidas han sido llenas del poder de Dios. Te explico. Y con esto quiero que entremos un poquito en el tema del día de hoy. Mi esposa creció en un hogar cristiano y ella personalmente empezó su relación con Dios a una corta edad. Cuando, como muchos cristianos, ella experimentó el regalo de la salvación al aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y eventualmente fue bautizada en agua. Pero por alguna razón u otra, ella no experimentó el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y sí, de eso quiero que hablemos el día de hoy, del cómo orar en el Espíritu, en el lenguaje del Espíritu, y cómo esto nos ayuda a nosotros en nuestras guerras espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra demonios y el diablo. No fue hasta hace 2 años que mi esposa empezó a hablar en su lenguaje celestial. Te cuento, mi esposa hace 3 años comenzó a sufrir de ataques de ansiedad, tan fuertes que un domingo después de la iglesia terminamos en el hospital. Creímos que lo que estaba sufriendo mi esposa era un ataque, un infarto, un ataque al corazón, porque su corazón palpitaba con mucha violencia, su cuerpo temblaba y no podía respirar con fluidez.
Y cuando nos dieron el diagnóstico de que lo que había estado experimentando mi esposa eran ataques de ansiedad, comenzamos a orar. Y la guerra fue declarada oficialmente en contra de nuestra familia. Mi esposa, yo admiro mucho a mi esposa porque ha luchado muy fuerte, con muchas fuerzas, noches enteras orando, adorando a Dios sin poder dormir, días buenos, días malos, muy fuerte mi esposa. Y la guerra ha sido dura. Y como personas de fe, pues intentamos de todo, ¿verdad? Oración, adoración, ayuno, todo lo que te puedas imaginar, habido y por haber. Nuestra teología parecía insuficiente, para serte honesto. Finalmente, para no hacértela tan larga, a finales del 2020, mi esposa empezó a orar pidiéndole a Jesús el bautismo en el Espíritu Santo. Y un domingo, después de la reunión, mi esposa fue bautizada en el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Si ella estuviera aquí con nosotros, ella se los diría personalmente: no hay arma más letal en contra de la ansiedad que orar en el Espíritu. No hay arma más letal contra el temor que orar en el Espíritu. Y cada vez que se comenzaba ella a sentir ansiosa, así con el corazón palpitándole a 1000 por hora, con su cuerpo tembloroso, yo lo llegué a sentir, su cuerpo tembloroso, con falta de aire, mi esposa empezaba a orar en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica. Hermanos míos, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 4: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. En otras palabras, cuando oramos en lenguas extrañas, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, incluso nuestro cuerpo es edificado. La frase "así mismo se edifica" no solo se refiere a que tu espíritu es edificado, sino, escucha, tu mente es edificada, tus emociones son edificadas, incluso tu cuerpo es edificado. Mi esposa fue el claro ejemplo. Eso fue lo que ella experimentó en sus batallas espirituales, en sus batallas mentales, en sus batallas emocionales, en sus batallas incluso físicas. Cuando perdimos a nuestra bebé, al orar en el Espíritu, su ser, todo su ser fue fortalecido, fue edificado. Escucha, ella, como muchos cristianos, y quizás aquí entre nosotros hay muchos, se estaba perdiendo de algo tan importante. Y claro que el Espíritu Santo moraba en ella, pues ella fue sellada con el Espíritu Santo cuando ella recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y claro que ella tenía su eternidad garantizada con Cristo. Claro, eso no le quitaba lo cristiano. Pero Jesús quería sumergirla, así como quiere hoy sumergirte a ti en el Espíritu Santo. Jesús quería bautizarla en el Espíritu Santo. Mira, todos de este lado de la eternidad necesitamos 3 cosas para disfrutar la plenitud de Dios. Y esta parte es muy importante, así que pongan mucha atención. Todos de este lado de la eternidad necesitamos estas 3 cosas para disfrutar de la plenitud
de Dios. Número 1, necesitamos salvación a través del sacrificio de Jesús en la cruz, el derramamiento de sangre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ok, qué bueno, si no ahorita los iba a evangelizar. Número 2, necesitamos el bautismo en agua. ¿Cuántos están de acuerdo que también lo necesitamos? Si no, el próximo domingo, bautizos. Y tercero, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Fíjate, quiero que leamos las palabras del apóstol Juan, el amado de Jesús, el que tenía una relación pero cercana con Jesús. Primera de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8. Y aquí están los 3 bautismos. Fíjate, Primera de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8 dice así: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Ok? 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesús, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Ok? ¿Cuántos están de acuerdo que necesitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para vivir en plenitud? Muy bien. Chécate el versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, de este lado de la eternidad: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Ahí están los 3 bautismos que necesitamos. Los 3 bautismos que nos dan plenitud de este lado de la eternidad: el bautismo en la sangre de Jesús a través del perdón de los pecados, la salvación, ¿verdad? El bautismo en agua, que por cierto Jesús mismo practicó cuando estuvo aquí en la tierra como hombre. Y el bautismo en el Espíritu Santo. Y estos 3 concuerdan. ¿Sí estamos aquí? Ahora, ¿por qué es tan importante hablar en lenguas como evidencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante? Fíjate, cuando tú oras en el Espíritu, tu espíritu y no tu mente es la que ora. Ok. Pablo lo explica en ese mismo pasaje de Segunda de Corintios. Vamos a volver al pasaje de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 14, versículo 14 y 15. Fíjate, Pablo está diciendo, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, ¿quién? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero aquí está la pregunta: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ok, pongamos mucha atención. Cuando yo oro en el espíritu, mi espíritu ora. Fíjense, cuando yo oro en español o cuando yo oro en inglés, mi mente es la que está orando. ¿Por qué? Porque estoy usando mi entendimiento para formular mis palabras. Y al orar de esta manera, dice el apóstol Pablo, los oyentes, tú y otras personas, son edificadas. ¿Por qué? Porque entiendes lo que estoy diciendo. ¿Cierto o no? Ok, pero ojo, eso no roba el poder de hablar en lenguas extrañas. Porque cuando mi espíritu ora y no mi mente, lo acabamos de leer, todo nuestro ser es edificado. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí estamos aquí? Y esta es la promesa para ti y para tus hijos. Al orar en el Espíritu,
sin importar qué parte de tu ser esté siendo atacada. Ya sea tu mente, ya sean tus emociones, ya sea tu cuerpo mismo. Al orar en el Espíritu, tu ser es edificado, es fortalecido y es renovado. El apóstol Pablo le explica, leamos bien el contexto de 2 de Corintios 14. Ora en lenguas extrañas, permítele a tu espíritu que ore. Y no habrá problema mental, problema emocional, problema físico que el Espíritu Santo no pueda sanar. Amén. Nosotros estábamos hablando con nuestros ex vecinos, porque ya no viven al lado de nuestra casa, pero estábamos cenando con ellos una de estas noches y ellos no creen en el bautismo en el Espíritu Santo y mucho menos en hablar en lenguas. Y nosotros les empezamos a compartir no Biblia, sino nuestra experiencia, cómo el hablar en lenguas ha sanado a mi esposa. Escuchen, cuántas personas tienen que vivir, y no estoy diciendo nada en contra de las personas que toman medicamento, ¿ok? Si tú estás batallando con esto y estás tomando medicamento, excelente. Pero para mi esposa, la sanidad empezó a fluir cuando ella empezó a orar en el Espíritu. Esa fue la medicina perfecta para la ansiedad. Sorprendente. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba orando. Y entonces todo su ser fue edificado. Así que yo solamente te puedo decir como esposo lo que yo he visto. Mi esposa, escucha, mi esposa está viviendo una mejor calidad de vida gracias al bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando digo una mejor calidad de vida, no solamente me refiero a su vida espiritual, sino me refiero incluso a su vida mental, su vida emocional y su vida física. ¿Sí estamos aquí? Todo su ser ha sido edificado gracias al bautismo en el Espíritu Santo y en el hablar en lenguas. Ahora, ¿por qué será tan controversial hablar del don de lenguas en los grupos cristianos? ¿Por qué? Porque es que cuando se piensa en las manifestaciones del Espíritu Santo, la gente se asusta. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es raro? Escucha, yo te animo de todo corazón, yo te animo a que no le permitas al diablo que te desanime de buscar el don de lenguas. No te permitas a ti mismo, a tus prejuicios, que te desanimen de buscar el don de hablar en lenguas. No le permitas a lo que has escuchado de otras personas que te desanime de buscar el don de hablar en lenguas. Citando a Juan el Bautista, Jesús quiere bautizarte con Espíritu Santo y fuego. Jesús quiere bautizarte con Espíritu Santo y fuego. Fíjense, el ser bautizado con el Espíritu Santo va a cambiar muchas cosas en tu vida. Va a cambiar la manera en la que lees la Biblia. Va a cambiar la manera en la que tú adoras. Va a cambiar la manera en la que tú vives. El Espíritu Santo lo transforma todo. Fíjense, mucha gente no sabe cómo verbalizarlo, pero hay una gran diferencia entre alguien que predica lleno del Espíritu Santo y alguien que predica sin el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre alguien que dirige la alabanza o canta con el Espíritu Santo o alguien que canta sin el Espíritu Santo. La gente no sabe cómo verbalizarlo, pero lo siente en su interior. ¿Sí estamos aquí?
Entonces, cuando te digo que el Espíritu Santo lo cambia todo, es porque el Espíritu Santo lo cambia todo. Va a cambiar la manera en la que tú lees tu Biblia, va a cambiar la manera en la que tú adoras aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, va a cambiar la manera en la que tú vives tu vida en el día a día. ¿Sí estamos aquí? El Espíritu Santo lo cambia todo, todo. Asimismo, en segunda de Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo cita, fíjate, me llama muchísimo la atención. El apóstol Pablo cita al profeta Isaías. Isaías 28, para darte la referencia. Ahorita vamos a leer Isaías 28, pero fíjate, dice segunda de Corintios capítulo 14, versículo 21. Este es Pablo y dice, en la ley está escrito, ¿en dónde? ¿En dónde está escrito? En la ley. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y aún así no me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. Escucha, muchos en el pueblo de Dios aún rechazan la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es en otras lenguas y con otros labios. Fíjate, vamos a leer Isaías 28. Porque yo quiero mostrarte que Dios quiere que recibas el don de lenguas. Escucha, Isaías capítulo 28, versículo 11 al 12. Ahí está la referencia de lo que acaba de citar el apóstol Pablo. Dice así, Isaías 28, capítulo 11, versículo 12. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales, escucha versículo 2, a los 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refugio, mas no quisieron oír. Escúchame, las lenguas extrañas, de acuerdo a Isaías, nos llevan a lugares de reposo, de descanso, lugares de refugio. Eso fue lo que le pasó a mi esposa. Por eso el diablo ha utilizado a gente de por sí rara para desacreditar el don del Espíritu Santo, el don de lenguas. Él no quiere que entres en el reposo del Señor. A Él le conviene que tú estés confundido. A Él le conviene que tú vivas ansioso. A Él le conviene que tú vivas en temor. Y el Señor te quiere llevar a su reposo. Hermanos míos, Dios quiere que entres en su reposo. Dios quiere llevarte a un lugar de descanso. Dios quiere que aprendas a orar en el Espíritu en todo tiempo, velando en ello, en toda perseverancia y súplica. Eso es lo que el enemigo quiere que tú te pierdas de su descanso. Wow. Ahora, bueno, te cuento otra historia. Ahora que me lastimé la espalda, tuve que cancelar mi viaje a Chicago, pero me sentí mal, la verdad, porque ya estaba todo listo y entonces me lastimé un lunes y les dije, bueno, el viernes podemos hacer una junta de Zoom, ¿no? Y ahí puedo compartir la palabra y ministrarlos. Y esa mañana, ese viernes, yo dije, bueno, pensé, ¿no? El lunes dije, ya para el viernes ya voy a estar mejor, pero me desperté con mucho dolor el viernes y todavía no podía, bueno, no podía sentarme, la verdad. Definitivamente no podía sentarme. Pararme solamente podía pararme por unos 10 minutos y después me empezaba a doler otra vez y entonces me empecé a preocupar porque ya eran las 2 de la tarde el viernes y yo no había podido estar de pie por más de 10 minutos y sentarme mucho menos, y iba a tener que estar en la junta de Zoom. Y la verdad que yo quería compartirles la palabra a los hermanos de Chicago, pero también quería profetizarles a todos los que estaban ahí en el Zoom. Ese era mi deseo, lo que Dios se había puesto en mi corazón. Entonces, recuerdo que
Ya eran como las 4, ya faltaban 2 horas y híjole, yo todavía con mucho dolor. Entonces le mandé un mensaje de texto a la pastora de la iglesia aquí, la iglesia americana, y le mandé otro texto a algunos otros hermanos y les dije, por favor, oren por mí porque pues voy a poner mi computadora en una mesita y voy a estar de pie porque es lo menos doloroso, pero no he estado parado por más de 10 minutos y bueno, estaba yo ahí pensando. Entonces les mandé un texto a la pastora y inmediatamente me contestó y me dijo lo siguiente. Dice, vamos a orar en el Espíritu. Ahorita mismo, ponte a orar en el Espíritu y yo voy a orar en el Espíritu. Bueno, y así que empecé a orar en el Espíritu. Empecé a orar en el Espíritu. Empecé a orar en el Espíritu. Y ella estaba orando en el Espíritu, en lenguas extrañas, en su casa. Y ese día yo estuve parado por 1 hora y media. No solamente compartí la palabra, sino que les profeticé casi a todos en el Zoom. Y a partir de ese momento empecé a sentirme con más fortaleza en mi cuerpo. Escuchen, al orar en el Espíritu, todo mi ser, no solamente mi espíritu, no solamente mis emociones, no solamente mi mente, sino mi cuerpo fue edificado. Y yo sé que muchos de ustedes no tienen este contexto, pero profetizar es muy cansado. Es muy cansado. Predicar es fácil, profetizar es muy cansado. Y yo estuve parado ahí 1 hora y media y dije, wow, no había podido estar parado por más de 10 minutos. Dios quiere que tú aprendas a orar en el Espíritu. A orar en el Espíritu. Ven, Marlis, vamos a empezar a preparar el ambiente. El día de ayer, y la única razón por la que voy a contarles esto es porque yo quiero que ustedes entiendan la urgencia que hay en mi corazón con respecto a lo que yo estoy creyendo que Dios quiere hacer el día de hoy. El día de ayer yo ayuné todo el día. Y mi oración fue, a través de mi ayuno, que todos ustedes pudieran recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque así de importante es. Yo siento que esto puede cambiarles la vida por completo. Su espíritu, su alma y su cuerpo, todo su ser. Me llama la atención las enseñanzas que podemos obtener solamente de ver el tabernáculo de Moisés, por ejemplo. Fíjate, el tabernáculo de Moisés primero era muy grande, pero solamente había un solo acceso en todo el edificio para entrar al tabernáculo. Cuando tú entrabas al tabernáculo, lo primero que tú veías era una mesa o un altar donde se sacrificaba el cordero para el perdón de los pecados. Después de ese altar seguía una siguiente parte donde estaba una como tipo pila donde el sacerdote se lavaba la sangre, pues sí, ¿no? Se lavaba. Y después a los siguientes pasos estaba un lugar donde había aceite y el sacerdote se ungía. Y entonces después de esa mesa estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Escucha, ahí están los 3 bautismos que tú y yo necesitamos para poder entrar a la presencia de Dios, al lugar santo y al lugar santísimo. Primero está la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Solamente hay un camino. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y está el derramamiento de sangre, la salvación.
el perdón de los pecados. Somos bautizados. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo Jesús. Nos lleva a Cristo Jesús. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos lleva a un arrepentimiento genuino. Y Jesús nos perdona a través de su sangre. Y después está la pila del agua. ¿Qué es eso? El bautismo en agua. Y al final está el aceite, el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo les pide pan, le dará una piedra? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios quiere bautizarte en esta tarde con el Espíritu Santo.